Cordial saludo. Es todo un placer participar en este evento internacional. Cuarto Congreso Internacional de Investigadores, la CIR. Mi nombre es Wilfred Vilardi y les voy a presentar en nombre del grupo portafolios de inversión de acuerdo al perfil de riesgo desde la educación financiera en Barranquilla, Colombia. Wilfred Vilardi Nagle, doctor en representación de la Universidad Autónoma del Caribe. Zenit Joana Vides Valle, magíster en representación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Andrés Villanueva y Mitola, magíster, docente de la Universidad del Atlántico. Jaime Barros Valencia, magíster, docente y director de programa de Administración de Empresas de la Universidad Atlántico. Y Raúl Maya Pavón, doctor, docente de la Universidad Mariana. Queremos comenzar esta ponencia interesante en este evento internacional diciendo que desde la perspectiva de la educación financiera para los inversionistas y familias en la ciudad de Barranquilla, pues resultaba cuestionable y por ende es motivo de análisis del por qué las personas emprenden negocios y no conciben la problemática que se presenta al pretender iniciarlo y posteriormente administrarlo. Este es uno de los problemas que hemos detectado en el mercado laboral, en el mercado financiero, cuando se nos llega esta situación de comenzar a desconocer cómo es la operación en los mercados financieros. No es solo invertir, es también administrar, es conocer los movimientos del mercado financiero. Entonces nuestra ponencia en este congreso tiene que ver con la construcción de ese portafolio de inversión de acuerdo al perfil de riesgo desde la educación financiera en Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla? Porque Barranquilla se ha constituido en la capital del Caribe colombiano. Barranquilla es la cosmopolitan de la inversión en estos momentos en el Caribe colombiano. Entonces la referencia es Barranquilla por eso, porque es el auge de la inversión está en la ciudad. Y se busca entonces inspeccionar de manera precisa los objetivos de plantear qué se debe plantear y cómo se pretende trabajar en la construcción de un portafolio de inversión. Ese espacio entre la revisión y la forma en que se va a construir el portafolio es lo que nos genera a nosotros la inquietud de la investigación. Esas expectativas también tienen que ver con la rentabilidad, con la tolerancia conservadora al riesgo. Más adelante vamos a identificar cuáles son esos tipos de riesgo del inversionista. Todos los inversionistas no tienen la misma concepción. Desde el punto de vista psicológico, hay una descripción en el riesgo dependiendo del tipo de inversionista. Pero plantear un marco práctico para la construcción de un portafolio de inversiones es la síntesis de nuestra ponencia. No hay parámetros, no existen parámetros para poder establecer un portafolio de inversión. Y nos lleva también a que el éxito o el fracaso depende claramente de esa adecuada construcción de la estrategia de inversión. Ya aquí comenzamos a tener ese referente. Y el referente es la estrategia de inversión. Si decido invertir o no invertir, o decido invertir y administrar, que ya viene entonces el cuestionamiento de la ponencia. Partimos en esta investigación de los siguientes problemas. El problema surge para quienes desean ingresar al mercado bursátil o financiero y no conocen los vaivenes del mercado de capitales, los cuales están expuestos a los riesgos financieros, ahí dependiendo del perfil del inversionista. Y entonces cuando nosotros podemos decir que existen tres tipos de perfiles: el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil arriesgado. Pero en esos tres perfiles siempre existe, desde el punto de vista financiero, una tasa libre de riesgo. Independiente de lo que usted quiera ganar hacia arriba,
usted debe tener una tasa libre de riesgo, que es la que le cubre y le logra mantener el valor del dinero en el tiempo. Un segundo problema es desconocer los errores financieros, los cuales pueden estar asociados a la falta de estrategia de ahorro o de inversión o de información acerca de la deductibilidad de la inversión para el retiro. Este es otro de los interrogantes y de los cuestionamientos que siempre se hace un inversionista. ¿En qué momento doy el paso al costado, pero ya yo he invertido? Ese es uno de los planteamientos que tenemos que resolver nosotros en esta construcción de este portafolio de inversión de acuerdo al perfil de riesgo. Y el tercer elemento dentro del planteamiento del problema es la falta de información sobre la posibilidad de deducir de impuestos las inversiones para el retiro y que puede tener un costo de oportunidad. Ejemplo, invierto aquí, no obtengo en los primeros años las expectativas, mi estrategia no responde y yo deseo retirarme y invertir en otro que me genere una mayor rentabilidad. Ese costo de oportunidad de salir de una inversión para irme a la otra, lo tengo que contabilizar. Entonces, esta investigación tiene como fundamento un objetivo general, que es diseñar un portafolio de inversión de acuerdo al perfil de riesgo que muestre la importancia y pertinencia de recibir educación financiera a los inversionistas y familias en la ciudad de Barranquilla. Y entonces partimos de algo que está en el ambiente, que está en el medio como es la educación financiera. Pero el desconocimiento financiero es uno de los factores que está llevando a la crisis o a los errores que se cometen en una inversión. Presentamos unos objetivos específicos que tienen que ver con identificar entre los inversionistas y las familias en la ciudad de Barranquilla cuáles son las tendencias y o estrategias más significativas por las cuales se hace importante y beneficioso recibir educación financiera. Miren ese objetivo tan importante. Medir la importancia y el beneficio de la educación financiera. Determinar las estrategias diseñadas por los inversionistas y la familia en la ciudad de Barranquilla para utilizar la educación financiera en la construcción de sus portafolios de inversión. Eso no existe. Y es el objetivo de investigar cómo podemos incluir la educación financiera en la construcción de los portafolios. El tercer objetivo específico es establecer el nivel de conocimiento que tienen los inversionistas y la familia en la ciudad de Barranquilla sobre la educación financiera en la construcción de sus portafolios de inversión. Vamos a ver qué nos muestra el resultado. Y el cuarto objetivo es establecer los criterios para la construcción de ese portafolio de servicios de acuerdo al perfil de riesgo del inversionista y cuál es la perspectiva frente a la educación ambiental, educación financiera. Aquí está la estructura de lo que nosotros queremos a partir de la educación financiera. Partimos de unos referentes teóricos. Está la ley 1328 del 2009, que fue publicada en el Diario Oficial el 15 de julio del 2009, que el Congreso de la República aprobó esa ley 1328, por la cual se dictan normas en materia financieras de seguro, de mercado de valores y otras disposiciones. También partimos de los conceptos financieros como la rentabilidad, que según Lara la define como el cambio de valor que registra un activo en un periodo respecto a su valor inicial. Invierto hoy 1 millón y a los 2 años, si recibo nuevamente el mismo millón, desde el punto de vista contable, tengo 1 millón y tengo 1 millón, no tendría pérdida contablemente, pero económicamente tampoco tendría pérdida, pero financieramente sí tengo pérdida. O si invierto 1 millón y hago el de 2 años, estoy recibiendo 1.100.000, contablemente tengo una ganancia de 100, económicamente mi dinero creció 100, pero financieramente obtuvo pérdida. Ese es un interrogante importante que debemos nosotros comenzar a manejar. Y eso es lo que nos dice Lara
que es el cambio desde el inicial a cuando estamos considerando los portafolios. Es la rentabilidad y se define como la suma ponderada de los rendimientos individuales de los activos. Otro autor muy vigente, Markowitz, el cual propuso que un portafolio de inversión es una colección de valores donde el rendimiento esperado y la desviación estándar de la rentabilidad depende del rendimiento esperado. Y nos centramos en este gran referente, la educación financiera. Se refiere como parte de la educación alternativa y se define así como la capacidad de hacer y el saber manejar el dinero de manera inteligente para poderlo duplicar, triplicar o exponenciarlo hacia el infinito, como hacen los grandes millonarios o filántropos del mundo. En una palabra, siempre maximizar la rentabilidad de mi dinero. Pues la educación financiera se basa y nos enseña a las personas a controlar el dinero. Ayuda a las personas a entender cómo fluye el dinero en su vida real para tomar buenas decisiones en las inversiones, las compras, los ahorros, los presupuestos y cómo alcanzar la libertad financiera para encontrar la libertad económica. Ese es un tema de próximas investigaciones, cómo lograr la libertad financiera. Nosotros conocemos en el mercado científico muchos autores que hablan de la libertad financiera. Cuando el dinero aparece en su forma real como medio de circulación, puede llevarse a cabo entonces ese intercambio social, ¿cierto? Que es la compra. Esta investigación estuvo enmarcada en un tipo de investigación analítica que, según Hurtado, 2001, en su página 256 de su libro de investigación, dice que consiste en analizar un evento, comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. Miren este autor, y ahí nos centramos nosotros, el equipo, el trabajo. Mismo, ¿pero por qué lo vamos a tomar? Porque nosotros siempre miramos los datos relevantes, los que sobresalen, pero aquellos menos evidentes, que es donde puede estar en finanzas la pérdida del dinero. También encontramos que para este caso se observa y se evalúa la información sobre la construcción de un portafolio de inversión de acuerdo al perfil de riesgo, pero desde la perspectiva de la educación financiera para los inversionistas y las familias en la ciudad de Barranquilla. El tipo de diseño es no experimental debido a que se observaron los fenómenos o los hechos y como no se pretende manipularlo en la realidad, en su contexto natural y después analizarlo. Miren la consistencia de esta estructura metodológica. Igual, la población la conforman los empresarios e inversionistas en la ciudad de Barranquilla y los gerentes de instituciones financieras. Quisimos abordar a esta población que estuvo conformada por 42 sujetos y que, según Chávez en el 2001, la población es el universo de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Está constituido por una de las características o estratos que le permite distinguir a los sujetos de otros. Por eso lo tenemos caracterizado. Inversionistas y gerentes de instituciones financieras. Utilizamos un baremo para la interpretación de los promedios. Estaban de 0 a 0.33 las categorías o según alternativas de respuesta. En el nunca la consideramos muy baja. De 0.34 a 0.67 algunas veces la consideramos baja. Y de 0.68 a 1 punto en siempre muy alta. Este baremo lo tomamos de Hernández Fernández y otros en el año 2003. Como resultado, ¿qué nos dio la investigación? Nos da un análisis porque partimos de que para una inversión que yo estoy haciendo de 100 millones de pesos se ha utilizado, ojo, mire, y aquí veníamos a mirar la aversión al riesgo del inversionista tipo 3. O sea, corresponde a un inversionista balanceado, que es el que nosotros hemos caracterizado como moderado.
Dentro del análisis del portafolio inicial encontramos entonces que este fue diseñado con una distribución equivalente entre los títulos, ya que permite tener una primera aproximación a analizar el comportamiento del portafolio cuando todas las acciones tienen el mismo peso. O sea, le es indiferente la rentabilidad de uno o de otro. Y ahí hay una característica, la capacidad administrativa de trabajo en donde voy a invertir. Para evaluar el portafolio de inversión, de acuerdo al perfil de riesgo, desde la educación financiera a estos inversionistas en la ciudad de Barranquilla, pues se calculó desde los modelos de la volatilidad de los rendimientos promedios diarios de por acción. Luego encontramos nosotros que cuando llegamos a la optimización financiera del portafolio de inversión, vimos que el primer paso para optimizar el portafolio de inversión era definir las fronteras eficientes de los títulos del portafolio. Frontera eficiente. Lo trabajamos a través de un modelo Excel que nos dio entonces, cuyos resultados en los portafolios se encuentran en dicha frontera. Estos portafolios extremos, ¿cierto?, muestran la menor volatilidad y el mayor rendimiento, de tal forma que los puntos internos describen la curva de frontera eficiente. Mire, importantísimo este evento. También como resultado, después de encontrar ese portafolio límite a la frontera eficiente, se decidió validar si el portafolio inicial a la frontera eficiente. Por tal motivo se calculó el portafolio que maximizara el rendimiento para ese nivel de riesgo y nos daba una tasa del 12.76%. Entonces se procedió a compararla con la inversión inicial. Y llegamos a esta conclusión. Los resultados del portafolio de inversión, de acuerdo al perfil de riesgo desde la educación financiera a los inversionistas y familias en la ciudad de Barranquilla, se puede observar que el inversionista percibirá una rentabilidad equivalente al 5.89% anual, teniendo en cuenta el portafolio que dará un rendimiento anual del 7.21%. Ahí está la diferencia entre la tasa libre de riesgo y mi rentabilidad financiera, el cual es considerable superior a la tasa libre de riesgo del 4.58% anual, que en este caso era la inflación. O tomado también en los mercados bursátiles como la rentabilidad que me puede generar un CDT, ¿sí? Esa es la tasa libre de riesgo, está dada la tasa de interés. Ahí podemos trabajar con cualquiera de las dos perspectivas, o la tasa libre de riesgo es la inflación que me mantiene el valor del dinero en el tiempo, o la inversión de un CDT que está dada como la renta fija. Y en este caso, ¿sí?, asimismo estará expuesto a un riesgo entonces del 9.36% anual, lo que implica que en un día muy negativo, lo máximo que se esperaría perder sería 1.370.964 pesos, a lo que corresponde a 1.37% del valor del portafolio que iniciamos con 1.000.000 de pesos. Dentro de las conclusiones, entonces encontramos que era fundamental hacer este análisis profundo sobre las empresas que emiten acciones para medir el riesgo y desde el punto de vista de la educación financiera. También, como se desconocían las variables exógenas, los cambios en los rendimientos de los títulos, entonces se utilizó la información histórica. Igual la asignación de pesos a todos los títulos de portafolio, o sea, colocándole un valor monetario que nos mostraban entonces esos activos financieros, cómo se componían dentro del portafolio, llevando a que el portafolio de inversión, de acuerdo al perfil, ¿cierto?, de los inversionistas y de la familia en la ciudad de Barranquilla, que se encontraban en la frontera eficiente y que maximizan la rentabilidad del valor del riesgo determinado. Como conclusión, también tenemos que cuando es posible invertir y endeudarse a una tasa libre de riesgo, el portafolio óptimo de inversión, de acuerdo a este perfil de riesgo en educación financiera, a los inversionistas y la familia les resulta de una combinación entre un portafolio con mayor coeficiente y uno de un activo no riesgoso. La inversión al riesgo del inversionista se determina en la descomposición de ese portafolio óptimo, ¿cierto?, que penaliza a la mayor o menor cuantía que se tiene en los rangos. Muchas gracias. Es un placer participar en el evento.